en la Universidad de Friburgo y en la de Berlín, y sus principales líneas de investigación gravitan en torno a la filosofía de Kant, el neocantismo y la fenomenología y algunos problemas de ontología y filosofía del derecho. Entre sus publicaciones recientes cabe destacar una edición crítica de las lecciones de filosofía moral en la editorial Sígueme o el artículo sobre la proyección del esquematismo de los escritos precríticos de Kant en la revista Kant Student. Bueno, el título de su conferencia es Voluntad y autoconciencia en Schopenhauer, el espejo de aumento de los defectos de la moral kantiana. Teresa quería decir unas palabras. Bueno, yo muy brevemente solamente haceros notar el enorme mérito de que esté con nosotros en la comparecencia de la profesora Alba Jiménez esta tarde, bueno, porque hay un estado de buena esperanza, decían los antiguos, que es una cosa muy bonita, ¿verdad? Que se cumplirá aproximadamente en julio. Y a mí me parece, bueno, claro, ella enrojece con pudor, pero me parece una maravilla que haya podido venir con nosotros. Además, esta mañana, desde las 9:30, estábamos en un tribunal de cátedra en la Complutense, de modo que hay ahí un esfuerzo, una dedicación que a mí me parece particularmente hermoso. También me gusta que estemos 3 mujeres en esta mesa esta tarde y que nosotras estemos acompañando. Y sí que tengo que deciros una cosa confidencial en medio de la comunidad de amigos y de pensamiento que ya estamos haciendo. Y es que los filósofos conocemos, y las filósofas, a muchos kantianos, y para Kant el problema más intenso y más frágil es la imaginación trascendental. Por una razón trascendental, ya nos explicó Jacinto Rivera Rosales, que significa posibilitante y determinante. En Kant es particularmente importante porque si no fuera por los esquemas de la imaginación, no podríamos aplicar las categorías del entendimiento a los datos de la sensibilidad y, por tanto, sin la imaginación no podríamos conocer nada. Tendríamos un mundo categorial intelectual separado de lo que proporciona la experiencia de la realidad. Bien, pues de todos los kantianos que conozco, la única persona, bueno, diréis que esto es mi opinión y yo contestaré que siempre hablo con mis opiniones, ¿verdad? La única persona que conozco que haya convertido en inteligible y brillantemente complejo todo lo que se concita en la imaginación trascendental en relación al tiempo, al espacio, a la subjetualidad, pues es Alba Jiménez. De manera que yo, que ya era bastante crítica con Kant, a partir de la versión de Alba, que no es una kantiana kantista, ¿verdad?, sino crítica, me he vuelto a plantear que es uno de los grandes filósofos de la subjetualidad del pensamiento de Occidente. De manera que esa gratitud yo espero que la podamos compartir esta tarde y os pedimos un aplauso de bienvenida particularmente caluroso para ella. Bueno, pues muchas gracias. Ya no hace falta que diga que hablo entre amigos y que me siento muy cómoda y muy honrada de estar aquí. Agradezco muchísimo, por supuesto, a la Fundación Canis Majoris y también a Marisa Alcaide y a Teresa Oñate. Para mí pues es un honor. Yo también hablo desde la amistad quizás, pero realmente Teresa es la filósofa española más importante que tenemos y para mí es un placer hacer cosas con ella y estar invitada aquí. También es directora de la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica. Ya sabéis que la palabra cátedra en alemán se ve muy fácil, la etimología dice Lehrstuhl, es literalmente la cátedra, la silla donde se enseña, y normalmente pues esto de los catedráticos a nosotros nos suena a las sillas que ocupaban los obispos en los oficios litúrgicos, y nos suena a inmovilismo y a jerarquía también, porque es verdad que las cátedras eran el templo de mayor jerarquía, ¿no?, donde
los lugares de mayor jerarquía dentro del templo de la Iglesia, y sin embargo, pues esta cátedra de hermenéutica crítica internacional es todo lo contrario, es un sitio nada inmóvil, nada jerárquico, y donde Teresa siempre ha trabajado no para sí misma, sino para los demás, y nos ha apoyado a muchos jóvenes desde que éramos doctores y nos ha permitido aprender mucho. Entonces, bueno, pues no podía no decir esto, estar aquí. El tema del curso me parece además especialmente importante, la cuestión del sujeto. Yo voy a hacer una aproximación un poco más aérea, primero porque entiendo que no todos somos filósofos y segundo porque tampoco yo soy una experta en Schopenhauer. Entonces, lo que voy a tratar es más bien que con el pretexto de la filosofía de Schopenhauer y de un texto en concreto de Schopenhauer que se ha traducido con el nombre de los dos problemas fundamentales de la ética, pensemos juntos una cosa que a mí me ha obsesionado desde que empecé a trabajar la filosofía de Kant, pero que creo que en realidad es una preocupación existencial que tenemos todos y que es fundamental para definir el problema del sujeto, que es el problema de la libertad y de la conciliación entre el concepto de la causalidad y el concepto de la libertad. Es decir, lo que quiero también es que hagamos un ejercicio casi pues, de preocupación existencial para entender los fundamentos más elementales de aquello que significa la palabra libertad y cómo vivimos cada uno ese concepto, que es lo que al fin y al cabo se está preocupando Schopenhauer. En realidad este texto, aunque curiosamente Schopenhauer no lo dice en ningún momento, pero es un texto que bien podría haberse titulado sobre la tercera antinomia de la crítica de la razón pura de Kant. Es decir, es un texto en el que por alguna razón Schopenhauer no lo cita directamente, habla constantemente de Kant, pero no cita este pasaje. Es un texto que es una especie de nota al pie a la tercera antinomia kantiana, y lo que quiero es también presentarla para que pensemos pues, si nos dice algo sobre el asunto del sujeto, que es también el asunto que nos convoca en el curso, ¿no? El problema del sujeto es un problema fundamental en toda la historia de la filosofía. Desde Grecia ya saben que el término sujeto se decía hipokeimenon y aludía a un sustrato permanente, algo que permanece en nosotros, que no cambia a pesar del cambio de las transformaciones que se producen en el seno del mundo. Cuando pensamos esa definición del sujeto, de sustrato, como algo que no cambia, y lo pensamos en relación con la constitución de nuestra identidad o de nuestra subjetividad, los filósofos automáticamente pensamos en toda una serie de problemas ontológicos que se suscitan hasta el punto de que muchos autores clásicos de la historia de la filosofía han negado incluso que exista algo así como la identidad personal. Son muy conocidos, por ejemplo, los pasajes de algunos empiristas ingleses, de Hume, ¿no? Creo que es la sección sexta del Tratado sobre la naturaleza humana, o el capítulo 17 de Locke, de su ensayo sobre el entendimiento humano, donde llegan a negar que existe algo así como la identidad del sujeto, la identidad personal, por algo que seguramente todos hayamos pensado alguna vez en nuestra vida, es decir, cómo nos identificamos a nosotros mismos o cómo nos reconocemos en actos o en cosas que hemos hecho, que nos han aquecido pues hace 5, 10 años, 15, 20, ¿no? Cómo nos reconocemos a nosotros mismos en esos actos y cómo nos hacemos responsables de esos actos, cómo además labramos nuestro propio pasado en el presente con la reconstrucción o la narración que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Ya el propio Paul Ricoeur decía que somos un relato en busca de narrador. Pues en esas tramas narrativas muchas veces tenemos que buscar un asiento, una identidad, un espejo en el que mirarnos y reconocernos y además poder proyectarnos en el futuro. Por tanto, el tema de la identidad personal es algo que a todos nos ha preocupado alguna vez, ¿no? La posibilidad de reconocernos en lo que hemos sido, y no solo de reconocernos, sino de hacernos responsables de nuestros propios actos. De hecho, este término responsabilidad
es fundamental en el texto de Schopenhauer especialmente, y también en el texto que glosa ese texto de Schopenhauer, que es esa tercera antinomia de la crítica de la razón pura, a la que Kant, en lugar de responsabilidad, llama imputación. Utiliza el término Zurechnung, pero viene a significar lo mismo. Es decir, ya nos dan aquí una primera respuesta, que es en último término lo que hace que nos podamos reconocer en nuestros actos del pasado. Pues simple y llanamente que somos responsables de ello. Es decir, nos podemos reconocer en lo que hemos sido porque de alguna forma somos imputables por lo que hemos hecho. Somos responsables de cada uno de los pequeños crímenes que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Y esa capacidad para responsabilizarnos o hacernos autores de nuestros propios actos es a su vez lo que nos da la condición de personas. Personas en el sentido filosófico del término, es decir, personas en el sentido de entidades capaces, por ejemplo, de firmar contratos. La persona en filosofía es aquel que es capaz de firmar un contrato, por ejemplo, el contrato social. Solo firman los contratos sociales los individuos, todas las sociedades y todas las comunidades tienen sus enemigos y tienen los individuos que no forman parte de la comunidad. La comunidad siempre se forma en un juego de retracciones y de diferencias, y esa comunidad o esa asamblea de todos los hombres a veces remite justamente a esos juegos de exclusión y de inclusión, ¿no? De esos juegos de diferencia, de alteridad y de identidad e inclusión. Por tanto, los que forman parte de una comunidad son los que se comprometen conjuntamente a hacer algo, los que están unidos por alguna filia, por algún vínculo, pero también los que han pactado algo, es decir, los que firman, por ejemplo, un contrato en el seno de una sociedad, ¿no? O también entre dos personas, un contrato sinalagmático, un contrato en el que mi deber de cumplir se basa en el deber de cumplir del otro, también es algo que me hace persona, es algo que me vincula al otro y que me hace responsable y acreedor de las cosas en las que me he comprometido previamente con esa persona. Bueno, pues este concepto de imputación es el concepto que utiliza Schopenhauer para hablar de la responsabilidad y para hablar de aquello que nos configura como sujetos. Por otra parte, lo que va a hacer en este texto, ya veis que en el título que yo había puesto hacía un pequeño guiño a uno de los epígrafes del trabajo de Schopenhauer, hablaba del espejo de aumento de los defectos de la moral kantiana. Ahí Schopenhauer está hablando de Fichte, es decir, el diálogo con Kant y con otros filósofos del idealismo alemán es explícito. De Kant toma muchos conceptos que vamos a poner ahora sobre la mesa, y con Fichte y con Hegel es especialmente crítico, y por eso habla de del espejo de aumento de los defectos, porque considera que en Fichte, por ejemplo, se condensan todos los grandes defectos y problemas que él había identificado en la moral kantiana, de la que, por otra parte, como vamos a ir viendo, coge muchísimos conceptos. Este escrito, por si después lo queréis leer posteriormente, es un texto que apareció en el año 1840, fue presentado por Schopenhauer y premiado por el concurso de la Real Sociedad Danesa de las Ciencias. Ya sabéis que en esa época todavía, pues como los grandes textos de Kant, que son el fruto de concursos que hacían las reales academias, donde planteaban preguntas importantes para la época, pues cuál era el significado de la Ilustración o qué progresos había hecho la metafísica por entonces, etcétera. Bueno, pues una de estos concursos que hacían las reales academias premia a Schopenhauer, al que le había pasado algo bastante lamentable un poco antes, porque antes de que le premiase esta Real Sociedad Danesa, la Real Sociedad de Noruega había planteado una pregunta en la que realmente está pensando Schopenhauer cuando hace este escrito. Había planteado una pregunta sobre los fundamentos, las primeras fuentes de la moral.
y Schopenhauer, siendo el único concursante, pues perdió el concurso, ¿no? No se consideraron que no era merecedor del premio y tuvieron por tanto que justificar el hecho, ¿no? Y debió ser un escrito pues muy precipitado, y lo que hace Schopenhauer, con muy mala baba en este texto, también es ensañarse contra el juicio de la academia, que había querido tan mal a su respuesta y su texto, ¿no? Entonces empieza haciendo una justificación de sus propios argumentos en el propio trabajo que le había presentado inicialmente. Dice, bueno, la academia, en primer lugar, me está acusando de no haber entendido bien la pregunta que formula. Entonces él parafrasea la pregunta y de una manera muy, muy irónica y muy ácida dice, bueno, me están acusando de no haber respondido a el problema de la relación entre la ontología, en sentido fuerte, entre la metafísica y la ética. Dice, el problema es que ellos no han preguntado esa pregunta, ellos han preguntado cuál era el verdadero fundamento, la fuente última de nuestras acciones morales. Dice, y yo a eso sí que he respondido, como queda evidente en todas las páginas siguientes, ¿no? Y luego se mofa también de ellos porque pues le critican por haber utilizado algunos adjetivos muy peyorativos contra estos filósofos de Rueca, ¿no? Como Hegel, que van hilando y tejiendo y destejiendo sus conceptos, pero que Schopenhauer considera vacíos. Él ahí es durísimo contra Fichte y contra Hegel, y al final, bueno, pues lo que hace es meterse con el juicio de la academia. Dice, me habéis despreciado por ser crítico con estos autores y no habéis atendido a los verdaderos fundamentos de mi exposición y no habéis atendido con seriedad a la respuesta que yo daba al problema que ustedes estaban planteando, que es un problema tan importante para entender la constitución del sujeto, lo que nos hace personas, como el problema de cuál es la fuente última de la moral. Y es algo que todos también nos hemos preguntado alguna vez. Es decir, ¿la fuente última de la moral está en la razón o está en los sentimientos? O dónde está, ¿no? ¿Dónde se puede ir a buscar esa fuente, esa razón última que justifica las acciones morales? ¿Y qué podemos tildar de manera preponderante de moral? Es decir, ¿lo moral es una acción o lo moral es una disposición del sujeto, un carácter, algo que nos constituye? Schopenhauer viene a decir en un momento que tildar a las acciones de moral o inmorales es casi tan tonto como decir que una piedra que cae es moral, o que el agua que hierve es moral o inmoral, ¿no? Una acción es un hecho natural, un hecho acotado, un hecho concatenado en una cadena de causas eficientes que no tiene por qué ser tildado de moral, ¿no? Las acciones entran a formar parte de un entramado de sucesos del orden natural que son perfectamente equiparables, pues eso, a la ley de la gravedad o a una piedra que cae o a cualquier hecho que a nosotros nos parezca desprovistos de connotaciones morales, ¿no? Todo esto es un problema que, si hubiéramos tenido tiempo, ¿no? Yo ya digo que no soy tampoco una experta en Schopenhauer, ¿no? Pero si alguien tiene después tiempo de investigar esto, pues sí sería bonito compararlo con el capítulo cuarto, con el libro cuarto del mundo como voluntad y representación. Bueno, vamos a retomar el hilo, ¿no? ¿Qué decía Schopenhauer respecto de los argumentos que daba la academia, ¿no? En primer lugar, dice, bueno, insisto en que han quedado claros cuáles son los verdaderos fundamentos de la moral, que es lo que vamos a desarrollar ahora. La pregunta por la libertad, que es una pregunta fundamental para entender qué nos constituye como sujetos, y respecto a esa valoración de la filosofía de Rueca, de la que hablábamos, de la filosofía de los grandes idealistas alemanes, de Hegel, Fichte, etcétera, dice que el idealismo alemán siempre es un huésped molesto, pero que de alguna forma también hay que convivir con él y hay que hacer algo con él, ¿no? Entonces, dice, no podemos pensar este problema moral y metafísico de tal calado, el problema de la libertad, sin atender también a qué tenían que decir estos huéspedes molestos.
Él siempre va a pensar el problema de la libertad en relación con el problema de la voluntad. Pensemos que es una distinción muy rápida de la metafísica schopenhaueriana. Él hace una distinción, ¿no?, que parte el mundo en dos entre la representación y la voluntad. La representación correspondería muy gruesamente, para que tengamos simplemente un pequeño pilar donde apoyarnos, a el respecto natural o fenoménico de las cosas, y la voluntad sería el máximo grado posible de objetividad de la cosa en sí. Es decir, lo que está haciendo también Schopenhauer es reproducir esa distinción famosa de Kant entre el fenómeno, es decir, aquello que está constituido por y para el sujeto, es decir, lo que se da como el resultado del ayuntamiento del conocimiento sensible a través de sus formas a priori de la sensibilidad y las categorías, y frente a este resultado que es ese armazón conjunto de las categorías conceptuales y lo sensible, dice Kant, tenemos que entender que también existe un fondo de retracción, una cosa en sí, algo que no está disponible para el sujeto, algo que no podemos conocer y que está allende a las posibilidades de conocimiento del sujeto. La propia distinción de Kant va variando a lo largo del tiempo. Aquí es curioso porque Schopenhauer tenía un conocimiento, por lo que yo he podido ver, muy al detalle de la filosofía de Kant, y curiosamente en algunos momentos parece que esta distinción la hiciera como si estuviera pensando más en el Kant precrítico, en el Kant que piensa en esta distinción antes de su gran obra de la crítica de la razón pura, que la propia distinción canónica que todos conocemos y que nos enseñan los manuales, que está ya en la crítica de la razón pura. El matiz parece que no tiene tanta importancia, pero es una cosa muy seria, ¿vale? Si lo pensamos después también en relación con este problema de la libertad, que es lo que yo quería que pensáramos juntos hoy aquí. En el contexto del pensamiento precrítico, más o menos nos podemos situar, por si alguien está más familiarizado con la obra de Kant, en 1770, la época de la Habilitationsschrift, cuando él escribe su escrito de cátedra precisamente. En ese momento en el que todavía esa teoría del esquematismo de la que hablaba la profesora Oñate todavía no estaba fraguado, era una mera sugerencia, un índice, algo a lo que apuntaba, pero todavía no había vislumbrado. En ese momento, Kant ya entiende que el conocimiento y, en general, nuestra concepción del sujeto y nuestra concepción del mundo tiene que estar atravesada por una división fundamental, que es la división entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Es decir, cualquier realidad que entendamos, el sujeto, la moral, el mundo, etcétera, siempre tiene que hacerse bajo un supuesto muy poderoso, muy difícil de justificar filosóficamente, pero también muy difícil de desprendernos de él, que es el hecho simple y llano de que el mundo está partido en dos. Es decir, Wolff creo que es el primero que hace fortuna con este término del dualismo. Sin embargo, todos los filósofos, casi sin solución de continuidad, desde Platón, han arrastrado alguna forma de dualismo en su concepción del sujeto, en su concepción del mundo, ¿no? Y lo que está haciendo Kant en ese momento es poner sobre la mesa el hecho de que esa es una condición trascendental, como decía antes la profesora Oñate, introduciendo ese concepto que había señalado Jacinto Rivera de Rosales, en el sentido preciso del término, ¿no? Como lo define Kant en el parágrafo A25, es decir, trascendental como lo que da las condiciones de posibilidad del conocimiento, en tanto que este conocimiento ha de ser posible a priori. A priori significa universal y necesario, es decir, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del conocer? ¿Y cuál es esa condición trascendental que necesitamos para pensar los fenómenos? Necesitamos pensar que hay un mundo que puede interpretarse o que debe interpretarse dualmente y que debe interpretarse en términos de sensibilidad y en términos de inteligibilidad. Y eso es algo que vamos a ver que
paradójicamente es lo que permite entender qué es la libertad en Schopenhauer. En este escrito, para que cerremos este asunto de la diferencia que se da en la caracterización o diferenciación entre fenómeno y nómeno antes de la etapa crítica y después, en ese momento todavía Kant, cuando pone sobre la mesa ese hecho trascendental, esa importancia de esa división, lo que está diciendo es que el noumeno todavía es lo que los griegos entendían como conocimiento inteligible, simplemente. Es decir, el noumeno no es algo que no podamos conocer, no es algo que quede allende de las formas a priori de la sensibilidad o de nuestras formas categoriales, no es algo que quede al margen de la capacidad de conocimiento del sujeto, de las herramientas que el sujeto pone al servicio del conocer, no es eso, es un tipo de conocimiento que también le pertenece al hombre, que es el conocimiento nouménico, el conocimiento de las ideas. Es decir, cuando Kant está hablando del noumeno en 1770, está pensando en una realidad eidética, pero que tiene tanta estabilidad y tanta entidad como cualquier conocimiento conceptual, matemático, inteligible que podamos pensar. Sin embargo, cuando habla de un conocimiento fenoménico, está pensando en un conocimiento sensible, en un conocimiento estético, en un conocimiento relativo al devenir, a las cosas que cambian, al espacio y el tiempo, etc. Cuando pasa la frontera crítica, hace una inversión muy sutil, pero muy importante, que cambia toda nuestra manera de concebir al sujeto y de concebir la manera en la que el sujeto se enfrenta con el mundo, que es que ya no considera el noumeno un tipo de conocimiento inteligible especial, como hacían los griegos, sino que entiende que esa parte inteligible del conocimiento lo reenvía al mundo de lo fenoménico y entiende que ya en el conocimiento fenoménico hay una dimensión conceptual, categorial, inteligible, que se concreta en las funciones lógicas del entendimiento, que son las 12 categorías que después, como decía Teresa, se aplican a lo sensible por medio del arte escondido en las profundidades del alma del esquematismo. Pero esa diferencia sutil es muy importante, es decir, ya vais a ver que nos da una pista importante sobre cómo entender después la libertad. Es decir, ahora lo nouménico, nos quedamos con esto, no es algo que quede en el ámbito de lo inteligible, que quede como un conocimiento idético especial, conceptual, categorial, etcétera, sino que lo nouménico, entendido en ese sentido inteligible, empieza a formar parte del fenómeno, empieza a formar parte de la construcción de nuestro conocimiento del mundo, y lo nouménico, en sentido técnico, literal, ahora pasa a ser la Dinge an sich, la cosa que no tiene ningún respecto para el sujeto que conoce, es decir, la cosa que queda fuera del ámbito del conocer. Aunque aquí tiene un poco de razón Hegel, sin embargo la nombramos y hasta decimos que existe. Entonces, la existencia ya es una de las categorías, ¿no? Es una de los 12 conceptos del entendimiento puro. Si no tiene relación con el conocer y si queda fuera del alcance de nuestra trama categorial y de nuestros conceptos, ¿por qué afirmamos siquiera su existencia, ¿no? ¿Qué nos legitima decir que existe algo que está fuera de nuestras posibilidades del conocer, si el propio hecho de mentar su existencia ya implica categorizarlo en la forma en la que el sujeto fenoménico categoriza el mundo, es decir, a través de una categoría como es la categoría de Wirklichkeit o de existencia? Bueno, esta distinción nos quedamos con ella porque nos va a dar alguna pista más para entender qué quiere decir Schopenhauer cuando se plantea este problema que, como digo, nos preocupa de alguna forma a todos, que es el problema de si somos libres para hacer lo que hacemos, y sobre todo, este es el matiz, es la tesis básica, ya la adelanto, que va a proponer Schopenhauer, si somos libres de querer lo que queremos, que eso es lo más importante. En el ámbito más popular, más inmediato, todos nos preocupamos por las cosas que nos impiden desarrollarnos con libertad. Nos molestan las coacciones, no nos gustan las cosas que nos impiden seguir con nuestro camino, los obstáculos,
las rozaduras que nos causa el mundo. Pero dice Schopenhauer, realmente nada de eso es importante. Lo que realmente nos tiene que preocupar filosóficamente no es lo que nos impide desempeñarnos en el mundo como hemos planeado desempeñarnos. Lo que realmente nos tiene que preocupar es si podemos dejar de querer lo que queremos hacer. Si estamos determinados a querer lo que queremos hacer hasta tal punto de que no podemos querer otra cosa distinta de la que podamos querer hacer. Con independencia de que podamos hacerla o no, eso es lo de menos. Ahí no está el problema filosófico de la libertad. Ese es el problema que está poniendo sobre la mesa Schopenhauer. Esa voluntad, por eso el título de la conferencia refería a esta cuestión, esa voluntad tiene también un carácter moral. Este texto, en el fondo, sí está respondiendo mucho más de lo que Schopenhauer le hubiera gustado a esa pregunta que la academia decía no hacer y que en realidad también estaba haciendo, que es la pregunta por la relación entre la ontología y la moral, porque en el fondo lo que se revela aquí es que la voluntad, que parecía un concepto sacado de la metafísica schopenhaueriana, finalmente también tiene una dimensión y una cara muy moral. Es curioso porque la producción schopenhaueriana en relación con estos temas morales y éticos es muy, muy exigua. Sin embargo, ahora se va a ver que es una clave muy importante también de su pensamiento que nos permite entender aspectos muy centrales de su metafísica, ¿no? Que ya digo, aunque yo no soy experta en la filosofía de Schopenhauer, sí que he podido más o menos atisbar esta relación y ver por qué eso es una clave de comprensión importante en Schopenhauer, ¿no? Y entre otras cosas es por esto, porque la voluntad es fundamentalmente un asunto moral. Como digo, no las acciones morales, no las acciones que propiamente pertenecen al mundo de lo fenoménico, pero sí la abnegación frente a lo que Schopenhauer considera el único móvil natural que mueve a los hombres, que es el egoísmo. Lo que le interesa, por tanto, a Schopenhauer es el milagro de la libertad de la voluntad de la que nacen las acciones, es decir, cómo la moral permite descorrer el velo de malla fenoménico, cómo nos permite adentrarnos en ese misterio de por qué en un momento dado suspendemos ese conjunto de consejos prácticos, suspendemos esos impulsos egoístas, esa tendencia calculadora que parece morar en todos. ¿Por qué se da el milagro de que suspendemos ese egoísmo para relacionarnos con los otros y para relacionarnos con el mundo? Y eso es también lo que está preguntando Schopenhauer. Por eso su sistema de la voluntad es ya un sistema moral y el sistema moral, a su vez, tiene que ser entendido como un sistema metafísico en el que se está poniendo en tela de juicio la posibilidad de un concurso de las voluntades, etc. Aquí ya empieza a introducir algunos conceptos de su propia cosecha, empieza a dar algunas definiciones, nos crea un mapa de conceptos bastante útil, aunque también bastante de sentido común, si lo pensamos, es decir, son definiciones que todos podríamos dar, pues compararnos a pensar un poco sobre ellas, ¿no? Cuando habla de la justicia, por ejemplo, dice, bueno, al final, ¿qué es ser justos? Pues ser justos es atender a la voluntad de los demás, atender a la voluntad ajena, hacer de la voluntad del otro un espejo en el que nos reconocemos y reconocemos a los otros como otros, en su diferencia, no porque los equiparemos con algo que nos permite identificarnos con ellos, no porque sean humanos como nosotros, no, porque son diferentes que nosotros, porque no les comprendemos. Por eso le cae tan mal Fichte, porque Fichte es el filósofo, como dice Ángel Gabilondo, del yo-yo, ¿no? Lo que es el mundo es lo que es no yo. Y eso a Schopenhauer no le gusta nada. Dice, no, los demás, el mundo, lo que está fuera de mí no es no yo. ¿Cómo que el mundo es no yo? El mundo es, o los otros son otra vez yo, o otro que yo, pero no el no yo. Porque entender todo el mundo como una simple negación de mi propia subjetividad o de mi propia idealidad.
Y por otro lado, define la caridad en esta misma referencia a la idea de voluntad como no solo el reconocimiento o la atención de la voluntad de los otros, que son otros que yo, sino incluso como la subordinación de mi yo a los otros yoes. Es decir, la caridad es un paso más que la justicia todavía en este sentido. La caridad implica no solo que reconozco al otro, sino que estoy dispuesto a abnegar mis intereses, a abnegar mi voluntad en el reconocimiento de la voluntad del otro. Esto implica también una concepción muy fuerte del mal. ¿Por qué? Porque Schopenhauer es de los pocos filósofos que yo creo que logra escapar de una explicación teodiceica del mal. Los filósofos hablamos de la teodicea normalmente para intentar simplemente conciliar cómo podemos explicar que Dios exista y que al mismo tiempo exista el mal en el mundo. Y Leibniz, pero también en general todos los filósofos que han construido grandes filosofías de la historia, están de alguna forma explicando o justificando la existencia del mal en el mundo, siempre en pos de un bien ulterior. Incluso la propia filosofía de la historia del idealismo alemán hace esto, es decir, o la de Kant de forma paradigmática. Piensa en un hilo conductor a priori determinado por la razón, en la que se quiere alcanzar el progreso indefectible del género humano hacia lo mejor, con independencia de la felicidad de los individuos. Es decir, las comunidades progresan a pesar de los individuos, por supuesto, siempre a pesar de los individuos. Pero lo que importa es el progreso de la comunidad, el progreso colectivo, el progreso de los amigos, que no se basa en las felicidades individuales. Por eso eran tan críticos con las concepciones eudaimonistas de la historia, ¿no? de pues Agenbal y todos estos filósofos del derecho natural, que consideraban que el Estado es una especie de entidad que busca la felicidad. No queremos ser felices, queremos mejorar, queremos progresar moralmente y queremos cumplir una serie de ideales, de valores, de hitos, de ideas regulativas que suceden muchas veces a pesar de los individuos, a pesar de las sociedades concretas, a pesar de nuestras propias individualidades. Claro, esto te permite justificar el mal de muchas maneras. Te permite justificar la guerra, por ejemplo. Kant lo hace indirectamente cuando habla de la insociable sociabilidad y pone este ejemplo en el que todos nos sentimos muy reconocidos. Dice, bueno, si pensáramos en un árbol que crece solo en el desierto, ¿cómo crecería ese árbol? Pues torcido, con las ramas caídas, reviradas, enroscadas en sí mismas, no sería capaz de crecer sano. Dice, un árbol para crecer sano necesita estar con otros árboles y eso es lo que le hace pujar por alcanzar la luz del sol y crecer recto y crecer bien. Es decir, al final necesitamos de los otros y el motor es ambiguo, el motor de la historia, el motor de las comunidades, el motor del progreso es ambiguo, es ambivalente. Por eso Kant habla de una insociable sociabilidad y por eso en general los filósofos hemos optado por explicar el mal de acuerdo a esquemas teodiceicos, es decir, entendemos siempre que hay un relato de la providencia, una disposición provista por alguna fuerza mayor que nosotros mismos, que de alguna forma justifica los males concretos, ¿no? Es el dicho popular teodiceico es el no hay mal que por bien no venga, ¿no? Todo lo que ocurre, pues ocurre en el fondo por un bien mayor. Schopenhauer no, es decir, Schopenhauer, curiosamente, si yo lo he entendido bien, creo que tiene una visión muy fuerte del mal, que puede que tenga que ver con su pesimismo metafísico. No es nada, en este sentido no le concede nada a Leibniz. Y yo creo que, sin embargo, en su concepción de la libertad está claramente dialogando con Leibniz y con Kant y es muy deudor de estos autores, pero en su concepción del mal no concede un ápice, es decir, tiene una concepción
muy fuerte del mal. Esto también va a determinar su idea de qué sea la libertad. Él entiende la libertad en varios sentidos, ¿no? Sobre todo en un triple sentido. Entiende la libertad como libertad física, que es este sentido que yo os decía antes que de alguna forma a todos nos preocupa en el sentido común. Tenemos unos objetivos, tenemos unas preocupaciones y tenemos que pensar cuáles son los obstáculos físicos que nos impiden realizar esos proyectos que nos hemos propuesto para nosotros mismos. Esto es lo que Schopenhauer llama la libertad física. Dice, bueno, pero además de la libertad física, lo que a nosotros nos interesa es la libertad intelectual y sobre todo, dice, la libertad moral. Dice, el único concepto realmente filosófico de libertad no es el concepto de libertad como libertad física, sino ese concepto de libertad como libertad moral. Aquí hay una diferencia clara, que ahí quizá no, eso hay que pensarlo un poco más. En la libertad física lo que se ponía en relación era la relación del querer, de lo que yo quiero, con los actos, con la acción. Pero cuando hablamos de libertad moral, lo que está en juego es la relación de mi querer con mis motivos. ¿Por qué hago yo las cosas? Ese es el problema de la libertad moral. No lo que yo pueda hacer a partir de lo que yo quiero o cómo me relaciono con el mundo a partir de mis voliciones, de mis deseos, de mis expectativas, de mis proyectos. Eso no es interesante para la filosofía, dice Schopenhauer. Lo que le interesa a los filósofos es lo que está en juego cuando se pone en relación el querer con mis propios motivos para querer. Y de hecho, dice Schopenhauer, en muchas ocasiones nos encontramos con este dilema, ¿no? Es decir, cuando salimos de casa una mañana, pues en realidad podríamos hacer muchas cosas, muchas más de las que hacemos, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos hacer ahora cuando saliéramos de aquí esta tarde? Pero en el fondo nadie se va a preocupar por eso. Y seguramente no serían impedimentos físicos. Es decir, pensad todo lo que físicamente podríamos hacer cuando acabara hoy esto y saliéramos de este lugar. Podríamos hacer muchísimas cosas para las que no tendríamos ningún impedimento material y, sin embargo, no nos vamos a plantear hacerlas. ¿Por qué? Porque el problema filosófico, lo que realmente nos preocupa es no la relación de proyectos, infinidad de proyectos deseables que podríamos querer cada día y en cada minuto, sino ¿por qué estamos tan resueltos a querer lo que queremos? Es decir, ¿por qué cuando salgamos de aquí pues vamos a ir a nuestra casa o vamos a merendar o vamos a hacer una compra o vamos a reunirnos con nuestros esposos o nuestras mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos tan claro y no hemos hecho un ejercicio de reflexión que ponga en su sitio cuál es el querer y cuál es la motivación del querer? Sobre eso está poniendo el acento Schopenhauer. ¿Por qué hemos reducido siempre el problema de la libertad a un problema de meros obstáculos o de meros impedimentos físicos, cuando eso no le preocupa a nadie sensato, no le preocupa a nadie serio, a nadie que realmente reflexione existencialmente sobre sus propios problemas? Y da una respuesta para esto. Dice, bueno, esto es una muy mala costumbre de la filosofía, de la que tienen buena culpa la filosofía que se ha hecho en Francia y en Alemania desde el siglo XVII, que es un vicio terrible de los filósofos, que es el vicio de suprimir toda la plétora maravillosa de causas que existen en el mundo y que ya el propio Aristóteles reconoció, a la mera causalidad eficiente científica. Ese es el problema. ¿Por qué si tenemos causas finales, si tenemos causas formales, si tenemos causas de tan variado pelaje, nos empeñamos en representarnos el mundo como si la causa importante, la causa vehiculadora, la causa a partir de la cual se pudieran explicar todas las otras causas fuera la causa eficiente, como si la única causalidad que importara fuera la causalidad mecánica? Si entendemos el mundo con esa especie de defecto, de problema, vamos a caer en esa tentación que censura Schopenhauer, que es pensar el problema de la libertad como si este problema
tuviera que ver con una cuestión de determinaciones empíricas, de obstáculos, de problemas que nos impiden hacer lo que queremos en el mundo y en el contexto social en el que estamos. Esto es una intuición, por cierto, que han recogido muchos filósofos contemporáneos cuando han tratado de dar un diagnóstico sobre cómo se configura el sujeto en la posmodernidad, y cuando se habla de la sociedad de la transparencia, o cuando se habla de la sociedad del cansancio, o cuando se habla del homo economicus, en ese tipo de caracterizaciones también está de alguna forma presente esta idea, la idea de que tenemos muchísimas posibilidades a nuestro alcance, estamos plenos de posibilidades. Nuestro problema no son las resistencias, lo que no nos deja de hacer el mundo. Por eso, a veces, desgraciadamente, los relatos marxistas pierden un poco de fuerza, porque ya se convierten en metarrelatos y no necesitamos ya esos metarrelatos para legitimar nuestras prácticas y nuestras instituciones, por desgracia. Esos relatos empiezan a perder fuerza. ¿Por qué? Porque es que ahora lo podemos casi todo. Es decir, el problema es precisamente todo lo que podemos. Si tuviéramos un enemigo, si tuviéramos algo contra lo que resistir, podríamos identificar más claramente los problemas de la sociedad, los problemas de la configuración del sujeto. ¿Cuál es el problema? ¿Que soy de la clase proletaria? Pues voy a subvertir este hecho, ¿no? Vamos a luchar contra el capital, vamos a negarnos a que el que detente los medios o posea los medios de producción se beneficie de la plusvalía de mi trabajo. Pero quizá ese no es el problema que nos preocupa, ¿no?, en nuestro día a día ahora. Es decir, quizás hay algo que se haya desplazado y que coloque el problema de la determinación de los sujetos en otro lugar diferente, que tiene que ver no con lo que no podemos, sino precisamente con esa enorme plétora de libertades y de posibilidades que nos ofrece el mundo cada día. Eso es mucho más problemático en la actual configuración de la subjetividad, probablemente, que todos las enfermedades, las patologías, los problemas que nos han acechado en otros momentos, en otras épocas de la historia, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más despacio al final, pero voy a volver antes otra vez a cerrar este teatro de conceptos, ese mapa conceptual que hacía Schopenhauer, para que entendamos claramente cómo distingue los conceptos de libertad, cómo distingue correlativamente los conceptos de causalidad y cómo esto nos puede dar una pista para comprender a la persona que somos y para comprender cuáles son los procesos de subjetivación, ¿no?, que también era la pregunta del curso, que se dan en un mundo globalizado como el mundo en el que nos encontramos. La pregunta, decía Schopenhauer, es si el querer mismo es libre. ¿Por qué? Decía, claro, muy fácil, porque lo que nos preocupa en el fondo es si la voluntad está concordando consigo misma. Pero ¿cómo hacemos esa pregunta sin caer en un regreso al infinito? Porque, claro, si preguntamos si podríamos llegar a no querer lo que queremos, cuando tengamos una respuesta, siempre alguien puede seguir preguntando. ¿Y podrías llegar a no querer lo que quieres querer? Y así podríamos caer en un bucle sin retorno al infinito. Entonces, esa pregunta necesita plantearse de una manera seria sin caer en ese regreso al infinito. Y ahí es donde Schopenhauer utiliza a Leibniz y dice, fácil, dice, en realidad la libertad moral, en realidad, tiene que ver simplemente con lo que carece de razón suficiente. Los que son filósofos les suena rápidamente una cosa que se puede explicar en dos patadas. Leibniz, que es el que ha enunciado, ¿no?, de manera característica este principio de razón suficiente, lo que dice simplemente es que todo lo que sucede en el mundo sucede así por una causa determinada, por una razón. Y esa es la explicación que le va a servir a Schopenhauer para definir su concepto de libertad.
la misma, por cierto, que había utilizado Kant en el despliegue de su tercera antinomia. ¿Qué hace aquí Kant? ¿Qué hace aquí el Kant que está tomando Schopenhauer en este momento? Es decir, el Kant que a su vez lee a Leibniz, el Leibniz que está formulando el principio de razón suficiente. Lo que va a hacer es distinguir entre el concepto de necesitas y el concepto de necesitación. Es un término raro, es un término que no tiene traducción posible. Leibniz lo dice en francés a veces, necesitación, o a veces se dice en latín, simplemente, Kant lo solía decir en latín, no tiene una fácil traducción. Cuando hablamos de necesidad, en alemán se suele decir Notwendigkeit, pero cuando se habla de necesitación no hay una traducción exacta para eso, porque tampoco es exactamente la Nötigung, es un término un poco difícil de encontrar un equivalente tanto al español como al alemán. Pero, en definitiva, quizás la diferencia que están utilizando ahí Leibniz y Kant, y que después claramente va a utilizar Schopenhauer, en el fondo es la diferencia entre el estímulo y el motivo. Es decir, el estímulo es la causa necesitante en el ámbito de las leyes naturales y el motivo sería la causa necesitante en el ámbito de las leyes morales. Esa es la distinción que Schopenhauer va a recoger de Leibniz. Es un concepto que en realidad se retrotrae a la metafísica de Baumgarten, ¿vale? Para los que no sean filósofos, Baumgarten es el padre de la estética, es el que utiliza el nombre de la estética por primera vez, no sé, por 1780 o algo así, ¿no? Es el que diferencia por primera vez en esa época de la escuela filosófica alemana el conocimiento sensible o estético del conocimiento inteligible. Pues ya Baumgarten en su metafísica había hablado un poquito de este término que luego utiliza Leibniz para designar el cambio de una sustancia de lo contingente a lo necesario. Esa es la definición que daba Baumgarten, el cambio de una sustancia de lo contingente a lo necesario. Y el propio Leibniz, cuando recoge este término de la necesitación, dice que, claro, la razón suficiente, es decir, que todo tenga su razón de ser, su motivo en una cosa anterior, es algo que tiene que limitarse por este problema que hemos enunciado antes del regreso al infinito en la pregunta de por qué puedo dejar de querer lo que quiero o puedo no dejar de querer lo que quiero. Dice Leibniz, claro, el principio de razón suficiente tiene que tener un término. ¿Dónde lo pone Leibniz? En el entendimiento divino. Dice, ahí termina o ahí se corta esa concatenación de necesitaciones que funcionan en el mundo natural. Pero el propio Leibniz, antes que Schopenhauer, ya se planteaba cómo hacer compatible esa determinación inexorable de los planes divinos con el hecho de que existen acciones libres por parte de los entendimientos finitos. Es decir, si necesitamos una causa sui, algo que corte esa concatenación infinita de razones suficientes que religan los sucesos del mundo natural, y ese límite lo va a poner, llamémoslo cada uno como quiera, Dios, una causa sui, una causa que se causa a sí misma, da igual. Pero si ese límite está puesto ahí, ¿cómo conciliamos eso con el hecho de que exista libertad en nuestros actos particulares? Y Leibniz dice, bueno, si lo miramos bien, la respuesta está encerrada en la propia pregunta. Dice, al revés, necesitamos entender que existe ese corte, ese punto de inflexión para entender que existen acciones propiamente libres. Si no, sería muy sencillo. Si ahora saco una pistola del bolso y asesino a alguien, pues siempre podríamos decir que, bueno, no ha pasado nada. Mi brazo, por un movimiento, ha decidido o he enviado una señal de mi cerebro al brazo que ha abierto mi bolso, ha sacado la pistola, ha disparado el gatillo, a su vez la bala que salía de la pistola ha impactado en el corazón de alguien,
cuya circulación ha dejado de fluir por el impacto de la bala en su corazón. Entonces, no habría posibilidad de atribuir responsabilidades a nadie. Es decir, si todo lo que pasara en el mundo fuera el producto de las causas naturales, nunca hallaríamos culpables ni responsables de nuestros actos. De alguna forma eso se hace cuando disculpamos una acción, por ejemplo, de un amigo, por el entorno en el que se ha educado, ¿no? A todos nos es familiar esta reflexión. A veces decimos, bueno, no podemos atribuir igual una mala acción a una persona que ha sido educada en un entorno familiar determinado que a una persona que ha sido educada en un entorno familiar distinto. ¿Qué estamos diciendo entonces? ¿Que las causas naturales nos eximen de culpa? Bueno, no, porque conocemos a personas que se han educado en entornos difíciles o muy difíciles y, sin embargo, libremente han construido su subjetividad de manera que han conseguido hacerse dueños y señores y gobernar sus acciones de tal forma que se han convertido en personas, es decir, en sujetos a los cuales se les podía atribuir libremente sus acciones sin que tuviéramos que apelar a pues razones, digamos, naturales. Esto lleva a Schopenhauer a dar una primera definición de libertad, que, por cierto, a mí me ha sonado, a ver, los que estáis más familiarizados, esta definición ya la hemos oído en la filosofía, justamente para definir la voluntad. Dice que la libertad es esa capacidad para hacer comenzar una serie o una concatenación de hechos en el mundo natural. Es la capacidad para cortar una serie o para impulsar una serie que nace nueva y que trae una serie de consecuencias en el mundo natural. Y el término técnico que utiliza, es lo de menos, Schopenhauer, simplemente por si alguien se acerca a los textos, el término que utiliza Schopenhauer para definir este tipo de libertad es el liberum arbitrium indifferentiae. ¿Por qué indifferentiae? Porque en el fondo lo que está significando ese tipo de libertad es meramente el hecho de que en una circunstancia concreta, dada unas variables determinadas, personas diferentes podemos tomar decisiones diametralmente opuestas, a pesar de que nuestras condiciones naturales, nuestras determinaciones sean las mismas. Nuestra persona sale a la luz cuando decidimos cosas diferentes, incluso a veces diametralmente opuestas, ante situaciones que podrían, digamos, coaccionarnos en direcciones iguales. Y después, en un momento, Schopenhauer da otra definición de la libertad, ya voy un poco cerrando para acercarnos poco a poco al final. En otro momento ya va cerrando esas definiciones y dice, bueno, la libertad también es su posible conciliación con la necesidad. Es decir, la libertad es un tipo concreto de causalidad. Es una manera especial, una manera concreta en la que la causalidad se ejerce. Dice, ahora, ¿cómo conciliamos esa causalidad y esa necesidad? Y ahí es donde yo veo más claramente que, aunque no esté citando ese Kant, está claramente pensando o reproduciendo los mismos argumentos del Kant de la tercera antinomia. Dice, la manera de que conciliemos libertad y necesidad, la manera de que nos hagamos cargo de que vivimos en un mundo absolutamente determinado por condiciones materiales, mecánicas, y que, sin embargo, a veces se da la circunstancia de que decidimos cosas. A veces rompemos esa cadena, esa inercia causal, y a veces, muy pocas veces, pero a veces decidimos cosas. Dice Schopenhauer, en el fondo, la única manera de admitir que, a pesar de esa determinación cerrada, causal, natural, mecánica, de vez en cuando decidimos cosas, es entender otra vez que el mundo está partido en dos. Es entender que hay mundo inteligible, que hay un fondo de retracción, que hay un misterio detrás de esa manifestación sensible y visible de los acontecimientos. ¿Y por qué digo que esto me recuerda exactamente el mismo argumento de la tercera antinomia kantiana? Ya sabéis que los que estéis más familiarizados con los términos filosóficos, en Kant
hay fundamentalmente dos tipos de antinomias, como dos tipos de principios, como dos tipos de categorías. Esto es una distinción que atraviesa todo el rubro categorial. Kant dice que puede haber antinomias matemáticas o antinomias dinámicas. Lo matemático siempre alude a la conexión de términos que son homogéneos entre sí. ¿Por qué, por ejemplo, el principio de las magnitudes extensivas, que conoce también la profesora Oñate por Aristóteles, es un principio matemático? Porque en realidad está pensando en sumas o en yuxtaposición de cantidades homogéneas que se relacionan partes extrapartes. Para que todos lo entendamos, si yo quiero saber cuánto mide esta mesa y me dicen que mide 70 centímetros, tengo que juntar cantidades iguales, homogéneas entre sí. Por eso es una suma matemática, porque digo 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Pero cuando pienso en conexiones dinámicas del mundo, estamos pensando en elementos que aluden a la existencia de los fenómenos y que no son homogéneos entre sí. Por ejemplo, la causa y el efecto. Cuando hablo de la causa y el efecto de dos fenómenos, claramente estoy pensando en cosas que no solo no son homogéneas, sino que son absolutamente heterogéneas y heteróclitas. Son cosas que por definición son distintas. Si yo tiro la botella al empujarla con mi mano, es evidente que primero la tengo que empujar y después la botella se cae. Y si la botella se cayera antes de que yo la empujara con la mano, el principio de causalidad no funcionaría. Funciona precisamente porque son cosas irreversibles, heterogéneas, separadas, diferentes. Una es la causa y otra es el efecto. Entonces, cuando Kant establece la tercera antinomia, dice que es una antinomia dinámica. ¿Eso qué significa? Que va a poner en relación cosas diferentes y va a aceptar dos tesis de acuerdo a un principio de concedo sed distingo, es decir, concedo que hay libertad y necesidad a la vez, pero distinguiendo. ¿Qué es lo que distingue? El mundo en el que te muevas. Claro, si estás en el mundo mecánico, funciona la causalidad natural, pero si estás en el mundo inteligible, en el mundo moral, tiene que funcionar la libertad. Si solo nos moviéramos por causas simples, por causas mecánicas, nunca se nos podrían atribuir daños morales. No pasa nada, muchísima gente vive así, es decir, la mayor parte de la gente vive en el mundo de la productividad, pragmático, donde no se relaciona nunca con tamacémata, sino solo con tajrémata, con taprágmata, con cosas que nos son útiles, que nos sirven, y vive tan tranquilo y no pasa nada. Es decir, se puede vivir así, simplemente decir, no, yo me comporto solamente de acuerdo a principios o consejos prácticos de prudencia. Yo vivo en un mundo mecánico, no tengo por qué justificar mis actos, por ejemplo, en el trabajo, en las instituciones donde desempeño mi labor, en la universidad, más que apelando a lo que a mí me interesa. No, es que he hecho esto porque me interesa. No voy a expresar mi enfado, no sea que no me den mañana la cosa que voy a pedir. Y mi dignidad, pues eso, ¿dónde está la dignidad? Yo no la conozco, ni la puedo tocar, ni sentir. Ni tengo por qué además hacerme responsable de lo que he hecho, ¿no? Porque lo que hice ayer no se conecta con lo que he hecho hoy y no pasa nada. O sea, la mayor parte de las personas viven así y es una posibilidad que está entre nosotros. Pero si queremos reconocer que somos personas, este término que a algunos les parece tan rancio, pero bueno, es un término que ha sido muy pregnante en toda la historia de la filosofía, ¿no? Si queremos reconocer que somos personas, que podemos firmar contratos, que podemos decir yo cuando vemos a un otro que sufre y le queremos tender la mano y nos queremos hacer responsables o cuidarle, o entender que nuestros actos van a tener consecuencias de las que nos queremos hacer cargo, entonces tenemos que reconocer que existen dos mundos. Tenemos que reconocer que frente a ese entramado de causalidades mecánicas, naturales, de concatenaciones causales, en el sentido de causa física o de libertad física, como decía antes Schopenhauer en esa tripartición, también hay libertad moral, también hay deber ser, también hay mundo inteligible, también hay una serie de principios que se mueven
en el ámbito de lo que llamamos libertad. El nombre que da a esa libertad Kant en la tercera antinomia es, en latín, dice causa libre o imputatio, en alemán Zurechnung, imputación. Es el mismo nombre que Schopenhauer utiliza cuando habla de responsabilidad. ¿Qué es lo que nos permite reconocernos como libres? Dice Schopenhauer, pues que somos responsables de nuestros actos, que es una salida muy clásica también. Locke había dado una respuesta muy parecida, ¿no? Cuando desarrolla el problema de la identidad personal. Si os acordáis, la salida última, después de ese problema ontológico tan complejo y de ese análisis tan minucioso sobre la identidad, pues la salida que da es muy parecida. Dice, no, reconocemos nuestra identidad porque debemos hacernos imputables de nuestros actos. Y para cerrar este mapa terminológico, dice Schopenhauer, bueno, ¿cómo podemos definir entonces un acto de voluntad? Dice, pues un acto de voluntad se define por el motivo y por el carácter. Es decir, un acto de voluntad es el que está motivado y es el acto que se puede vincular a un carácter. Hay un texto precioso, unas páginas preciosas en este libro de Schopenhauer del que han sacado esta edición ilustrada, El arte de ser feliz, donde define justamente la noción de carácter. Él reconoce ahí también que la noción de carácter, él dice, bueno, entre el carácter inteligible y el carácter sensible tenemos que hablar de un carácter adquirido, y esas páginas las emplea para definir esa noción de carácter adquirido. Él reconoce su deuda también ahí con Kant. Claramente cuando habla de carácter, habla del carácter inteligible. ¿Qué es lo que nos da carácter a las personas? Pues precisamente el reconocimiento de que hay algo de índole inteligible que ha dejado una huella, una impronta en nosotros. Eso significa, bueno, en griego significa eso, ¿no? Carácter, harasso significa grabar, ¿no? Algo que se graba, una impronta. Y el carácter inteligible significa justamente eso, significa que algo que nos trasciende se ha grabado, se ha serigrafiado, se ha marcado en nosotros, ¿no? Y nos dice quiénes somos. Por eso, en términos muy luteranos, se puede decir las personas bellas son personas a las que la vejez las hace guapas, porque cuantas más marcas tienen en su ser, más demuestran la fuerza de su carácter inteligible, ¿no? Las personas que están vacías van perdiendo su belleza con los años, ¿no? Es una metáfora que nos sirve para entender, ¿no? Es decir, el carácter inteligible es esa impronta que el mundo de lo inteligible ha dejado en nosotros. Es esa huella, esa marca que nos dice en el fondo quiénes somos y que aunque se esconde como un fondo de retracción invisible, es el motivo último de lo que se manifiesta en nuestras acciones concretas. Y esa tripartición responde también a una concepción de la causalidad de Schopenhauer progresiva. Él dice, bueno, en función de si consideramos a los seres vivos en su nivel más o menos complejo, le podemos asociar un tipo de causalidad más o menos compleja. Si estamos pensando en cuerpos inanimados, en seres inorgánicos, en protozoos, etcétera, pues claro, la causalidad que rige es meramente la causalidad natural. Cuando nos hallamos en el reino de los animales o de seres un poquito más complejos, estos seres se mueven por estímulos. Pero cuando pensamos en seres humanos, en personas, ya no nos debemos mover por estímulos, nos debemos mover por motivaciones, por motivos. Por cierto, Kant otra vez hacía una distinción que ya es muy parecida a esta. En las lecciones de filosofía moral Brongovius II, una de las distinciones importantes es la distinción entre Triebfedern, estímulo o motor impulsor, y Bewegungsgrund, que ya es un motivo de índole más razonado, etcétera, ¿no? También aquí yo creo que está de alguna forma consciente o inconscientemente leyendo a Kant.
Y esta tripartición también es muy común en la historia de la filosofía, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en Cassirer, cuando hace su crítica a la caracterización del hombre como ser racional, ¿no? Que cuando habla del ser simbólico, empieza justamente contrastando su postura con este biólogo Johannes Uescul, que había explicado las relaciones del hombre con su medio ambiente, diciendo que cualquier animal tiene un sistema receptor y un sistema eferente y que se relaciona con el entorno a partir de respuestas y estímulos. Un ser humano, ¿qué hace? Un ser humano, entre esas respuestas y estímulos, tiene lo que Cassirer llama el círculo funcional, es decir, añade un universo simbólico, un universo de mediación, un universo de imágenes, un universo de palabras que le permite hacer circular esa concepción tan rígida, tan hierática, que define la causalidad y la libertad propia del mundo de los animales. Por eso los animales no tienen, en este sentido clásico, libertad, porque la relación entre las causas y los efectos es inmediata, es directa. En cambio, en el caso de las personas, la relación entre las causas y los efectos es muy inmediata. También depende de qué personas, claro, hay personas que es fácil entender por qué hacen las cosas a cada instante, ¿no? Que normalmente cuando tratas de entender por qué hacen las cosas, pues a veces te das cuenta que la conexión entre los efectos visibles de sus acciones y las causas, pues es de una inmediatez animal que asusta, ¿no? Pues lo ha hecho porque le interesaba, porque los motivos más espurios que podamos imaginar, ¿no? Las personas más secundarias, más astutas, en las que brilla más la inteligencia, suelen precisamente alargar mucho el recorrido que va de las causas por las cuales hacen las cosas a los efectos, ¿no? Son personas, decimos, más secundarias o personas que atienden a motivaciones más complejas. Y eso para Schopenhauer es la definición de libertad en su sentido más absoluto. Es decir, un hombre libre es un hombre que tiene una plétora de acción enorme, precisamente porque es capaz de distender de forma muy, muy elástica la plétora de motivos que le hacen obrar y las acciones en las que se va a manifestar toda esa plétora de motivos, ¿no? Esa es una de las últimas definiciones que yo he encontrado en Schopenhauer sobre la libertad. La verdad que os iba a contar muchas más cosas, ¿no? Ni siquiera todo esto era una especie de introducción de mapa conceptual para que después entráramos propiamente en las críticas que hace Schopenhauer a Kant y poder hacer una valoración un poco más prescriptiva, ¿no? Pero veo que os llevo ya aburriendo más de una hora y quizá lo más interesante es que construyamos un debate, que me preguntéis y que yo vea también en qué estáis pensando y cuáles son vuestras coordenadas para que hagamos el diálogo un poco más productivo, ¿no? Entonces, si queréis, mejor os doy la palabra a vosotros y discutimos y quizás al hilo de esa discusión yo pueda acabar de contar un poco lo que tenía planteado, ¿no? Simplemente quedarnos con estas ideas, ¿no? Con esta determinación de la libertad, con esas 4 características que he planteado de modo general, con la conexión con el problema de la autoconciencia, que eso lo he tratado muy por encima, pero quizá luego en la lectura del libro no se me reveló tan importante, ¿no? Ahí hace una distinción bastante de andar por casa entre la conciencia como conciencia de las otras cosas y autoconciencia como capacidad autorreflexiva de objetivarnos en nuestros propios actos. Y simplemente rescatar la importancia que tiene la conexión entre la causalidad y la libertad y cómo nos puede servir esto para comprender los procesos de subjetivación que nos son más característicos precisamente también por esas dolencias o esas patologías o esas enfermedades
que caracterizan a nuestra sociedad contemporánea, a un nivel incluso muy gráfico. Las enfermedades de las que padecemos ahora mismo no son enfermedades víricas o enfermedades, no tenemos focos de resistencia contra los que luchar, son siempre enfermedades endógenas, ¿no? Los cánceres, las depresiones, son cosas que producimos nosotros mismos por una exageración de nuestras propias posibilidades, de nuestras propias libertades, ¿no? Es una metáfora realmente muy buena de lo que pasa. Entonces, yo quería hacer un poco esa reflexión también, es decir, coger con Schopenhauer ese desplazamiento del acento, de la libertad, en un sentido romo, de ese monopolio del pensamiento filosófico dominante que ha intentado reducir todas las causas a la causalidad eficiente, esa correlación y atender ese desplazamiento que hace Schopenhauer entre ese recorte y esa miopía en la manera de concebir la causalidad y la miopía en la manera de concebir la libertad, y desplazar ese acento y poner un poco la pista de que lo interesante es entender por qué queremos las cosas que queremos en nuestro día a día, ¿no? Por qué hemos hecho lo que hemos hecho hoy desde que nos hemos levantado hasta que hemos llegado aquí, y por qué estamos aquí ahora y por qué hemos dicho lo que hemos dicho, ¿no? Y qué es lo que nos hace decir. Entonces, bueno, pues ese era solamente el acento que yo quería poner, y mejor, si os parece, os doy la palabra ahora, intervenimos todos y en el diálogo seguro que salen las cosas de forma más clara. Muchas gracias, Alba. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, Valentín, necesitaré un micro, ¿no? Está aquí. Ese es el que... Bueno, me ha gustado mucho tu exposición porque realmente no conozco muy bien a Schopenhauer, pero me ha gustado tu intervención porque remite a un problema importante, yo creo, hoy sobre la libertad y la imputación. Tú has explicado muy bien la posición de Schopenhauer en el sentido de ampliar y ahondar el abanico de posibilidades, de causas y motivos de la libertad, y cómo eso remite en última instancia a la conciencia, entiendo, y incluso a la autoconciencia, y cómo eso conforma la persona y por lo tanto la imputabilidad. No sé si más o menos podría admitirse que es así. ¿Qué pasaría cuando trasladamos eso al mundo del derecho con actos que se definen como inimputables? Por ejemplo, aquellos que en los códigos penales se juzga como irresponsabilidad, inimputabilidad es la palabra técnica del derecho, que cometen ciertos individuos, como dice la psiquiatría más clásica, por ejemplo, con personas con enfermedades mentales. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿En qué bucle se ha metido el derecho y la filosofía ahí para no poder salir? Se lleva 100 años con esto en la psiquiatría, ¿no? Personas que cometen conductas que se entiende que sus motivos no los conocen ellos mismos, su conciencia y su reflexión, y por lo tanto se hacen inimputables. Por lo tanto, la ley, respaldada por estas teorías, los exime de la cárcel y los mete en un manicomio para que los psiquiatras los tratemos y los hagamos putables. No, la pregunta es muy interesante, es realmente un problema muy serio. Mi opinión personal es que la filosofía ha sufrido un regreso enorme en comparación con el estado de la cuestión y con las teorías y las respuestas que ofrecían a este problema las teorías del delito modernas en el siglo XIX. Es decir, este problema, por desgracia,
creo que se ha tomado mucho más en serio, al menos en la teoría, en el finales del siglo XVIII y XIX, que ahora mismo. Ahora mismo, seguro que usted lo conoce mejor, las teorías de la imputación objetiva son teorías muy simples. Es decir, son teorías en las que se pretende establecer una correlación entre el daño de un bien jurídico determinado y la posibilidad de riesgo que la conducta de un sujeto agente ha provocado con esa conducta. Y eso efectivamente se relaciona con una serie de casos tasados de imputabilidad, el menor de edad, las personas con problemas psiquiátricos, personas para ciertos delitos a las que no se les considera en posición de garante, porque hay delitos para los que la tipificación contempla solamente que se puedan atribuir a personas que tenían una especial responsabilidad por su índole o por su desempeño laboral, etcétera, en ese momento determinado. Entonces, claro, ¿qué pasa, no? Es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué pasa realmente con una persona que ha hecho un daño efectivo fuerte, pues que ha provocado un dolor en alguien, que ha provocado la muerte de una persona, un daño, una herida, y a la que el derecho reconoce como alguien inimputable, ¿no? Lo que está queriendo decir es que es alguien que no ha actuado en el ejercicio pleno de su voluntad o de su libertad. Y esa afirmación es ontológicamente fortísima. Yo creo que solamente en un momento de la teoría del delito se han hecho algo cargo de esto, y es con el tránsito de las teorías penales causalistas a las finalistas. Hay un autor especialmente interesante en este sentido, que es Hans Welzel, que recogió un poco este problema, ¿no? Antiguamente, pensemos que la propia teoría de la pena era una teoría estrictamente causal, es decir, entendía que los daños jurídicos eran daños que se amoldaban y se ahormaban exclusivamente a esa mentalidad de la causalidad eficiente. ¿Cuál era el problema de esa teoría del delito tan Roma? Por eso a veces se decía, por ejemplo, que había ausencia de acción. Si yo sufro un ataque epiléptico ahora mismo y como consecuencia del movimiento de mi codo empujo a alguien, le tiro y se esnuca, se dice que ni siquiera hay acción. Ya no es que sea inimputable, que es otra de las 4 categorías importantes del derecho penal, es que ni siquiera hay acción. Se excluye la acción porque no hay una subjetividad detrás de ese movimiento. Bueno, cuando las teorías causalistas de la pena eran las teorías dominantes, había toda una serie de hechos delictivos que ni siquiera se podían subsumir bajo tipos penales reconocidos. Por ejemplo, la omisión del socorro, que para nosotros es un delito hiperfamiliar. Si tú concibes la relación del hecho criminal con la pena en términos estrictamente causales, solo puedes aplicar o entender delitos clásicos de comisión, pero no los delitos de comisión por omisión. Y para nosotros, sin embargo, es evidente que una persona que va por una carretera y no acude al auxilio de alguien que necesita nuestra ayuda y le dejamos morir en mitad de la carretera, eso es un delito tipificado por el Código Penal, que es el delito de omisión de socorro. Entonces, en un momento dado, la teoría del delito, la teoría penal, se hace un poco cargo de esto y dice, no, necesitamos construir una teoría del delito un poco más compleja. Y entonces nace lo que se llama el finalismo, que muy curiosamente trataba de ampararse en la corriente de la filosofía que llamamos fenomenología. Yo creo que no se podían hacer cargo de qué significaba esto, ¿no? Pero hay citas de estos filósofos del derecho, del propio Husserl, recogiendo el concepto de intencionalidad y tratando de adaptarlo al marco de sus teorías penales. Entonces, creo que ese momento de la historia es muy interesante, cuando el finalismo empieza a entender que las cosas no son tan sencillas como parecen en ese respecto, y que además hay figuras muy concretas que dan muchos problemas. Por ejemplo, ponemos 2 casos antagónicos contrarios. Imaginaos a alguien que con un terrible dolo, con una terrible saña, con unas intenciones aviesas y torcidas, ha planeado el asesinato
de un conocido durante años. Y pues a la hora de la verdad, pues no le funciona el plan, ¿no? Tiene un pequeño error de última hora, ¿no? O una persona al revés, que va completamente ignorante y en una imprudencia, una bellísima persona que en un momento de imprudencia pues causa un accidente de tráfico, por ejemplo, a otra persona y la mata. Pero si la persona que ha trazado el plan lo ha hecho, por ejemplo, con un medio absolutamente estúpido, es lo que el derecho contempla como tentativa inidónea, se le considera también inimputable. Es decir, si yo me tiro 7 años recocinando cómo daño a mi amiga Marisa y decido que lo hago en el último momento echándole azúcar en el café, pues que por tonta ni siquiera se me considera imputable. Es decir, es que pensé una cosa tan estúpida que no sé, por mala que haya sido, o sea, yo me puedo haber estado 4 años diseñando este terrible plan, pero por inidoneidad de los medios se considera que es una tentativa no relevante desde el punto de vista penal. Entonces, todo eso genera una serie de contradicciones enormes, porque, claro, las personas que conviven o desde un punto de vista profesional como usted o incluso desde un punto de vista personal con personas que por su infraestructura psicológica no son capaces de hacerse cargo del daño que hacen a otras personas, de ahí saltar a que haya una absoluta irresponsabilidad moral, es que es un tema muy espinoso. O sea, yo no tengo una respuesta, ¿no? Me alegra muchísimo que lo plantees para que todos podamos pensar sobre ello, ¿no? Yo no tengo una respuesta, me parece un problema gravísimo, me parece un problema hondísimo y creo que no hay forma fácil de solucionarlo y desde luego creo que desde el punto de vista jurídico hace muchos años que no se toman ese problema en serio. Que se busca una mera correlación de puesta en peligro de bienes jurídicos tipificados con actos que contemplados ex ante no se han realizado con el debido celo en términos jurídicos, ¿no? Pero creo que ese problema no se ha tomado en serio. Hace muchos años que no se toma en serio. Y a mí me parece un tema muy importante. Foucault ha pensado en esto, ¿verdad? Foucault, estoy pensando en el caso de Pierre Rivière y de alguna forma, Paul Ricoeur también tiene algunas reflexiones sobre las prácticas psiquiátricas, sobre la imputabilidad en un sentido jurídico. Algunos filósofos sí que han hecho ese esfuerzo, pero creo que realmente ni el derecho institucionalizado ni la práctica social se ha tomado lo suficientemente en serio este problema. Yo, desde luego, filosóficamente no tengo una respuesta, ¿no? Ni sé cómo, por ejemplo, Schopenhauer podría responder a eso, ¿no? Desde luego, según la definición que da Schopenhauer de libertad, todo parece indicar que comulgaría con esa idea. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en la página 76 de este libro, cuando define el problema de la libertad y los distintos grados de libertad y su correlación con los conceptos de causalidad, tiene un párrafo, ya digo, me acuerdo por casualidad que es la página 76, tiene un párrafo donde explica que lo que diferencia a los motivos de los estímulos es, en último término, que el que se mueve por motivaciones es un ser con razón. Es un ser de razón, es el hombre, es la persona. Entonces, claro, alguien carente de razón, para él sería alguien no libre, alguien inimputable, alguien que solo se mueve por estímulos o que es devuelto a su condición más básica de animalidad. Pero claro, a mí decir que yo conozco muchos psicópatas integrados, por ejemplo, es decir, claro, gente y que socialmente están muy aceptados y muy exitosos y conviven con mucha normalidad entre nosotros, ¿no? Y entonces son también inimputables esos señores, no lo sé, pero es un problema, yo no tengo respuesta, ¿no? Pero es un problema muy interesante. Por ahí no sé si ahí había otro.
Se me ocurren muchas cosas y no sé, porque podríamos hablar. Vamos a ver, cuando yo elijo, quiero algo. Lo que quiero es porque valoro. Y lo que valoro es por mi concepto del bien. Y entonces mi concepto del bien es por una formación ética o por una cosa. Entonces, esas cosas, la libertad, yo creo que somos libres hasta cierto punto. Porque lo que yo pueda considerar bueno aquí, pues otra persona igual que yo en África, el bien para él sería una cosa absolutamente distinta. Pero al final, en la voluntad, es que yo estoy haciendo valoraciones continuamente para elegir. Schopenhauer, en este tema, o Schopenhauer, que lo pronuncio mal, de la valoración y el bien, ¿cómo lo razona con...? Él lo menciona también en un momento. Y luego, nada más que por terminar, Sí. La libertad de elección que tenemos hoy día de ser humano, pues el otro día leí que en Nueva York están hablando de 22 identidades de género, es una cosa totalmente novedosa. Y además, podríamos decir que es factible. Y ahí también aparece el tema de la ética. Y ya no es una valoración personal. Porque yo no veo en algunas elecciones el criterio ético de Kant del imperativo categórico, porque no puedo desear para todos los demás una elección mía de identidad de ser humano, del tipo que sea. He puesto el ejemplo de la identidad de género porque ahora está muy alto. Y eso es otra cosa que se me queda ahí en el aire. No sé si queréis reunir más palabras y que al final eso. conteste a todas. O... Yo creo que podemos seguir porque vamos bien de tiempo, entonces así. Voy dialogando. Claro, claro. Perfecto. Pues también en un momento Schopenhauer subraya esta cuestión del valor. Es decir, claro, no se puede pensar este problema sin atender a las respuestas que ya la reflexión nos ofrece y nos pone sobre la mesa a la mano. Claro, puedo no querer lo que quiero. Claro, lo que quiero depende de un ideal regulativo, de un valor, de una determinada concepción del bien. Y sobre esa concepción del bien también hay un margen de acción y también hay un margen de transformabilidad y un margen de relatividad también, como usted decía. Es decir, por supuesto, lo que resulta valioso para mí no tiene por qué resultar para otra persona, y las diferencias culturales, sociales, de género, etcétera, pueden hacer de esas relatividades realidades casi muchas veces inconmensurables. Entonces, sí que existe esa dependencia, pero creo que en último término, al menos tal como responde Schopenhauer, yo lo he entendido, eso no sería una respuesta última, porque en el fondo formaría parte de esa cadena al infinito que él describe. Es decir, cuando menciona el problema de los valores, lo trata en esos términos también. Dice, bueno, tenemos estos valores que son relativos y que explican por qué queremos determinadas cosas en concreto, pero ¿podemos tener estos valores y no otros? Él seguiría preguntando otra vez. Yo creo que esa es la respuesta que daría Schopenhauer también. Yo, allí. Bueno, pregunto desde una sincera ignorancia. Y quizá ya quede fuera de lugar después de la respuesta que has dado en relación al Estatuto Jurídico de la Libertad. Pero se me ocurría hasta qué punto esta propuesta de Schopenhauer o de Kant, en concreto de la de Schopenhauer, ¿cuál sería el impacto económico y político de esta postura en relación a la libertad? Por lo siguiente, has expuesto que la postura de Schopenhauer parte del problema de hasta qué punto la causa libre está o no determinada, o hasta qué punto elegimos aquello que elegimos. Se me ha venido de forma inevitable un texto de Horkheimer, que es la diferencia entre teoría crítica y teoría tradicional,
en la cual, de manera muy lúcida y muy afinada, define la constitución del sujeto moderno como aquel sujeto que se sabe libre, movido por causas que no son suyas. Es decir, es un sujeto autoconscientemente libre, pero movido por causas absolutamente pragmáticas, crematísticas y ajenamente determinadas. Hasta el punto de que Horkheimer, con una gran lucidez y con bastante mala baba, hace un análisis del propio Kant. Dice, precisamente, Kant diferencia muy bien una esfera fenoménica de brillo, de manifestación, frente a una esfera de oscuridad en la época en que la economía burguesa se ha cumplido de forma completa y, por lo tanto, no deja de ser un reflejo de un movimiento económico que nos arrastra y que Horkheimer, Adorno y toda su generación quería romper. Es decir, ¿habría un trasfondo económico y político bajo esa concepción de la libertad? Y la otra cara, esta concepción de la libertad, ¿cómo impactaría económica y políticamente? Una pregunta también muy interesante, ¿verdad? Y muy difícil de responder así rápidamente. Yo la lectura política inmediata que he visto, y además Schopenhauer en un segundo muy de pasada lo dice, al final dice, en el fondo, libertad significa autodeterminación. Y eso para mí sí tiene una lectura política muy clara, con muchas aristas y muchas connotaciones y muchos planos y claves de lectura. El más inmediato es la propia configuración del poder en los estados modernos. Libertad, desde la modernidad, en clave política, significa autocoacción. Es que es así. El contrato social de Rousseau se habla así. Dice, el artificio de la máquina política moderna es la autocoacción, que significa tanto como que somos libres porque respondemos a la inclinación que la razón nos pone a nosotros mismos y no respondemos a razones heterónomas. Esa es también la respuesta de pues, la diferencia entre un uso público y un uso privado de la razón, la diferencia entre la misión de las facultades inferiores como la filosofía y la misión de las facultades superiores como la teología, el derecho y la medicina, etcétera. Es decir, al final la idea es no actuar heterónomamente. Claro, tú dices, el sujeto moderno, ¿no? Que es la teoría de Horkheimer, entiende que es movido por esas causas que no le pertenecen y aún así se reconoce como libre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las ha introyectado también. La peor coacción del mundo contemporáneo, esto lo dice Marcuse y lo dice Foucault, es precisamente que nosotros somos siervos de nosotros mismos. También es la figura de la servidumbre voluntaria, ¿no? Yo creo que la forma política o la clave política paradigmática de esta manera de entender la libertad es la conciencia de que nos hemos hecho reos de nosotros mismos. Por eso yo decía antes, ya no hay un enemigo, no hay una resistencia, es que el problema es precisamente que nosotros somos nuestros propios verdugos, que en esa plétora infinita de posibilidades pues nos obligamos a nosotros mismos, nos mortificamos a nosotros mismos, nos hacemos reos de nuestras propias razones, de nuestras propias motivaciones y eso es algo pues a lo que ayudan mucho pues las redes sociales, ayuda mucho la supuesta horizontalidad de las nuevas tecnologías, ayudan muchas cosas, ¿no? Ya habría que analizar el fenómeno más desde un punto de vista sociológico, etcétera, pero yo también muy humildemente la clave de lectura que veo más inmediata es esa. Es decir, pues que la libertad se acaba entendiendo como autocoacción, que es la forma más perversa que podemos imaginarnos de causalidad y de autodeterminación, ¿no? Que ya ni siquiera tengamos un enemigo contra el que resistir. Es decir, es que eso ya es ponérselo fácil
a todo, ¿no? Al capitalismo, al neoliberalismo, es ponérselo absolutamente en bandeja, ¿no? No hace falta enemigo porque nosotros nos vamos a esclavizar solos y de la manera más eficiente posible. Sí. Sí, estamos... ¿Tú querías, no? Bien, ante todo agradecerte la brillantísima conferencia que nos has ofrecido. Me atrevería a decir además que el resto de oyentes comparten esta sensación. Y bueno, para no demorarnos en exceso, quisiera plantearte una cuestión porque me ha interesado profundamente, o me ha llamado profundamente la atención cuando, a tenor de estos primeros esbozos de esa biografía tan ácida que tiene Schopenhauer, mentabas como esta discusión o esta diferencia con respecto a Fichte en relación a la crítica que el propio Schopenhauer le hace en tanto piensa el yo, digamos, como fundante de la alteridad, ¿no? Y le dice, piensa el yo, ¿no? Y todo lo que no sea yo es no yo, y de ese modo lo que él bien le está diciendo es que la alteridad la está pensando desde el yo como fundante, ¿no? Pero en relación a esto, precisamente, se me abre una cuestión en Schopenhauer que invito a que desarrolles en la medida que consideres oportuno, y es cómo Schopenhauer piensa esta dación de la alteridad, ¿no? Este darse de la alteridad, el juego entre yo, no yo, o yo y lo otro, cómo se produce, es decir, desde dónde emerge este dualismo correlacional y co-constituyente, bueno, hoy en día por muchos pensadores a través de lo que conocemos como el pensamiento postmoderno, pues entre ellos Teresa Oñate, pensamos este juego como una dación del darse de la diferencia, pero ¿cómo lo piensa Schopenhauer? Para el cual esto, en principio, podría ser desconocido o no podría ser tan actual como lo es ahora para nosotros. Y por otra parte, en relación a este asunto, me interesa profundamente que en esa definición de la libertad del sujeto que has dado, como ser capaz de iniciar una serie de causalidad, claro, existe un problema en relación a esto, porque si el sujeto se determina como libre en tanto ser capaz de ser causa, tiene que ser en relación a un efecto. Entonces el efecto sería lo que lo determina como causa, o en esa respectividad se codetermina el efecto y la causa. Pero si por otra parte es el sujeto como causa el que abre la posibilidad del darse de los efectos, entonces estaría recayendo en el mismo error que Fichte. Es decir, en que el sujeto sería la causa de aquello que fundaría la alteridad. El otro punto es, quiero decir, lo que decíamos, una alteridad co-constituyente, que yo no sé si Schopenhauer de algún modo, o sea, lo pregunto porque se me escapa totalmente, piensa aunque fuera de manera, ¿no? De manera en la historia del pensamiento, o como lo piensa, porque bueno, la otra opción también es muy interesante y es como el efecto determinaría una multiplicidad de causas posibles. Porque al fin y al cabo un efecto se determina como fin, pero los caminos para llegar a ese fin pueden ser muy diversos. Entonces existe una multiplicidad de causas posibles. Entonces, ¿cómo se abre ese campo de la posibilidad que es el de causa y efecto para Schopenhauer? Ah, qué bonito. Pues vamos a ver, tampoco tengo una respuesta, ¿eh? Es un tema muy complicado. Primero, respecto de la configuración de lo otro y de la alteridad y de la diferencia y demás, da poquísimas pistas. En este libro da poquísimas pistas. Entonces, bueno, hay un otro con mayúscula que sí que anticipa y que es de prensa schopenhaueriana, que es el inconsciente. Eso está ahí muy claramente en una línea que va de Schelling a Freud y que ya se ha dicho muchas veces y se ha escrito mucho sobre eso. Y luego habla en esa mofa que hace de Fichte, de Hegel y tal, de ese otro como el otra vez que yo. Cuando
yo lo leía, yo pensaba en Levinas y luego pensaba en el estructuralismo más esencial, ¿no? Pensaba en Levi-Strauss, por ejemplo. Claro, cuando Levi-Strauss dice o explica metodológicamente por qué hay que escuchar o atender o estudiar a las sociedades primitivas, dice, bueno, es que en el fondo observar lo más diferente a nosotros es lo que más nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque en el fondo está pretendiendo reconocer patrones o estructuras que de alguna forma se repiten. Es decir, que no son lo absolutamente inconmensurable, lo absolutamente inefable, lo absolutamente no fagocitable, sino precisamente busca ese reconocimiento para identificar una regularidad de patrones. Bien, es verdad que de acuerdo a ciertos cuidados o requerimientos casi de índole moral, ¿no? Como cuando dice, no tenemos que mirar a esas sociedades primitivas con paternalismo, porque eso pues deviene en colonialismo, en cosas absolutamente detestables que no, de las que no se trata. Precisamente tenemos que conocer lo otro, pero porque en lo más otro es en lo que más nos podemos afirmar a nosotros mismos. Y esos patrones de homogeneidad han recibido muchos nombres en la historia de la filosofía. Yo creo que uno de ellos es razón. Razón, humanidad, no sé, en general, factores que vehiculan esos sentimientos de copertenencia. No lo sé, yo creo que Schopenhauer está pensando simplemente en el reconocimiento del otro en su diferencia, pero para poder abrir la posibilidad de fenómenos como la justicia y como la caridad, que son los que él está definiendo en ese contexto, ¿no? Y luego la otra cuestión que has mencionado, no sé si te acabo de entender del todo, pero claro, cuando se habla de ese corte, de esa subjetividad a partir de la cual se empieza a mover una serie causal de fenómenos, puede haber muchos centros de imputación. Es decir, el sujeto puede ser un centro de imputación, pero no es el único centro de imputación posible. ¿Vale? O sea, podemos pensar que de hecho, un mismo sujeto no es idéntico consigo mismo. Un mismo sujeto puede localmente abrir centros de imputación divergentes entre sí. Pero lo sabe el sujeto. ¿Pero lo? Lo sabe el sujeto. Si lo sabe el propio sujeto. Si lo sabe el propio sujeto es abierto como causa desde precisamente claro. La posibilidad abierta ya de los efectos. Claro, pues seguramente, yo diría que lo segundo, naturalmente, claro. De hecho, el sujeto ya es una consecuencia de eso, ¿no? Es un efecto de eso. Si no caemos en cartesianismo vulgar, casi, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo. O sea, el sujeto es un epifenómeno de eso. Es el horizonte abierto también por los otros centros de imputación. Teresa. Bueno, tenías razón en que también en el debate, ¿verdad? Seguíamos. Vamos a ver, yo recogiendo el problema de la imputación que planteaba Valentín, el de la educación moral que planteaba Jorge, la cuestión de la necesidad de la contextuación histórica, política, económica y sociológica, a la que se refería también David, ¿verdad? Y ahora todo el problema de la posible contradicción entre una crítica de la causalidad eficiente y una suposición de que la libertad del sujeto es la que instaura series, por lo tanto, parece que también con causalidad eficiente. Mi problema, sobre todo, es el siguiente. No podemos no haber pensado en Foucault,
no podemos no comprender que en la historia de la locura Foucault dice que las instituciones ilustradas son las que generan el manicomio para excluir al loco, que sin embargo en sociedades anteriores está incluido en la comunidad, para poner un ejemplo, ¿verdad? Tampoco podemos hacer como si en Heidegger no hubiera, y a partir de él, también en Wittgenstein, una enorme importancia del giro lingüístico, es decir, que todo este elemento de la diferencia entre noúmeno y fenómeno, entendida como animalidad, los pobres animales, ¿verdad? De una vez por todas, en vez de los esclavos, no quiero exaltarme, que son justamente contemporáneos del 18 y del 19, pero desplazados en otras sociedades, ¿no? Al mismo tiempo, imputar a la fisis, a la naturaleza espontánea, este elemento mecánico, determinista, de impulsos, ¿no? Todo eso, desde el punto de vista del giro lingüístico, no sería más fácilmente localizable, y tampoco podemos hacer como si no hubiera Freud, ¿no? Localizable en términos de que el deseo fuera o un deseo en efecto meramente pragmático o un deseo de instinto de muerte que tendría que ver también con la transformación y con la creatividad. Pero en último término, desde el punto de vista de comprender que pertenecemos al lenguaje, esa diferencia ya no sería una diferencia tan platónica, ¿no? Entre un mundo, has dicho una cosa, por ejemplo, rarísima, lo inteligible que da lugar a una impronta que se ha marcado en nosotros, ¿no? Entonces ahí casi parecería, mientras que desde un punto de vista lingüístico estarían los motivos de sobrevivencia y los motivos de participación en la comunidad y en el bien y en el... No sé, sería sobre todo para mí la comprensión de esto de lo mediato y inmediato. También me parece muy discutible después de la crítica de Heidegger a la comprensión de la temporalidad, ¿no? Y en eso está afectado lo de la causalidad eficiente, ¿no? Es decir, que ¿cómo resistiría Schopenhauer la crítica de la filosofía post-nietzscheana y post-heideggeriana, ¿no? Esta sería mi pregunta. Pues comparto completamente el diagnóstico, al menos en mí, tenía más el efecto de una sorpresa. O sea, yo no pensaba que Schopenhauer en ese sentido era tan ajeno a estas cuestiones. Yo iba buscando, porque es verdad que no es un autor que a mí me resulte muy familiar, y yo iba buscando un autor contemporáneo y me he encontrado con un autor en este texto, en este contexto, en este diálogo. Es verdad que, claro, no estaría bien hablar de Schopenhauer como si Schopenhauer se pudiera reducir a este texto, pero yo me he encontrado a un Schopenhauer un poco escolástico, que sigue todavía anclado en la diferencia entre lo sensible y lo inteligible, lo mediato y lo inmediato. Lo que dices de los animales, ¿no? Es que eso es una cosa. Luego, ahí a última hora viene a decir que no, cuando hace esa defensa del irracionalismo, que no, que realmente la moral kantiana no es aceptable, entre otras cosas, por la desconsideración que hacen los animales. Y él mismo pretende acogerlos, pero un poco, como digo, a última hora, porque en realidad lo que él plantea un poco antes es una escala de graduación de los seres, donde hay una concepción claramente ascendente que va de los animales a los seres superiores, que estamos dotados de razón y demás, ¿no? Y luego, pues como tú dices, ¿y por qué no los esclavos, no? O sea, pongamos nombre y apellido a las cosas, como que los animales, ¿no? Pues ya pasar la ilustración y no solo eso, pues hay problemas, pues la xenofobia, la ecología, es que hay muchas cosas con nombres y apellidos a las que parece que aquí, de alguna forma, pues se da la espalda, ¿no? Se da la espalda. Y estoy de acuerdo con eso. Es decir, tampoco no puedo salvarle la cara a Schopenhauer porque no estoy de acuerdo con eso simplemente. Tampoco creo que es una visión
Si tienes un Kleenex, perdona, es que sangro constantemente, son cosas del embarazo. Y de la pregunta, y de la intensidad de la pregunta. No, iba a decir que realmente no puedo salvar la cara a Schopenhauer. Es decir, comparto completamente el diagnóstico, piensa en ese sentido, pero tampoco es una cosa mía. Es decir, es que realmente pues creo que no se ha hecho cargo de eso y que tampoco tiene una dimensión, también lo recogía el compañero en su pregunta, es que no tiene una respuesta política a esta cuestión. Yo la anunciaba un poco, pero saliéndome del propio marco conceptual que presentaba Schopenhauer, pues cuando mencionaba pues esa concepción de la libertad y del poder de Foucault, no me ha dado tiempo a mencionarlo, pero la concepción capilar del poder de Foucault, por ejemplo, es algo que claramente se opone a esta idea